Muy bien, estamos estudiando el capítulo 11 y como ya saben ustedes, Pablo a partir del capítulo 7 contesta las preguntas que los corintios le hicieron por medio de una carta. No sabemos si esto también sucede aquí en el capítulo 11. Pablo está tratando... empezó a tratar el tema de los cultos, de las reuniones de la iglesia. Pero probablemente también ocurra lo mismo. Probablemente esté tratando una pregunta. De todas maneras, acá hay problemas que Pablo conocía y está exhortando a la iglesia. Leíamos al comenzar este capítulo que Pablo los alaba. Fíjate. Los alaba, dice... Hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esta alabanza, que parece contradictoria con lo que veníamos leyendo en la carta, porque Pablo, de verdad, no está muy contento con la conducta de los corintios, los trata de niños en la fe, en que no tenían discernimiento, había divisiones, tantas cosas, pecado. Pero acá los alaba porque ellos habían retenido las instrucciones. Y seguramente se trata entonces de el tema que comenzó en el capítulo 11 y se extiende hasta el capítulo 14 sobre los cultos, sobre la reunión de la iglesia. Los alaba porque retuvieron las instrucciones tal como él se las dio, aunque hay muchas cosas que corregir. Por ejemplo, lo que veíamos, la manera en que los hombres y las mujeres participaban en la reunión. Ahora se va a detener en un tema bastante crucial para la iglesia, y en esto es todo lo contrario. Si los alabó por retener las instrucciones, más o menos, porque había muchas cosas que no estaban bien, con respecto a la cena del Señor, bueno, Pablo dice que en esto, la manera en que ellos participaban de la cena del Señor, no había alabanza. Vamos a leerlo, capítulo 11, versículo 17 hasta el final. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno,
El tema, ya se habrán dado cuenta, es la cena del Señor. Y evidentemente tiene mucha importancia. Mucha importancia para Pablo y tiene mucha importancia para la iglesia. Hay ciertos pasajes, ciertos versículos que ofrecen alguna dificultad. Vamos a tratar de entenderlo en su sencillez. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque os congregáis para lo mejor, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Al contrario de esa alabanza que leíamos en el comienzo del capítulo, acá dice, hay algo en que no tengo alabanza para ustedes, no puedo alabar, porque ustedes se reúnen para lo peor, no para lo mejor. Para lo mejor sería para edificar el cuerpo, para glorificar a Dios. Esa es la idea de una reunión de la iglesia. La exaltación del Señor y la edificación del cuerpo. Pero no se reunían para eso, dice, sino para lo peor. Esto quiere decir que, que el nombre del Señor no era exaltado, todo lo contrario. Y que los hermanos, en vez de ser edificados, salían heridos y humillados. Y Pablo explica por qué dice esto. Dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ya había hablado de divisiones en el comienzo del libro, en el capítulo 1. Hablaba de divisiones que había porque unos seguían el liderazgo de un hombre, otros seguían a otro, pero no se trata de ese tipo de divisiones. Esta división de la que está hablando Pablo tiene que ver con, el problema de fondo de la iglesia, que era la falta de amor. Acá está hablando de que hay divisiones entre hermanos, y Pablo dice, y en parte lo creo, divisiones porque había algunos que eran, que tenían dinero, ricos, y había otros que eran pobres, la mayoría. Así que dentro de la iglesia había también divisiones por clases, por etnias. Y Pablo dice, tengo que creer esto. No todos lo hacen, pero dice, en parte lo creo. Las reuniones, ustedes saben, de la iglesia en esa época se hacían en las casas. La iglesia en Corintio, siendo una, se dividían en diferentes congregaciones, en diferentes hogares, por lo general en hogares de hermanos más acomodados. Y dice Pablo, en parte lo creo, la palabra de Dios para todos traduce esto, me temo que hasta cierto punto sea verdad. Y el lenguaje actual dice, yo creo en esto hay algo de verdad. Quiere decir que, como le decía, si bien no todos tenían esa actitud, evidentemente esas divisiones existían dentro de la iglesia. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice Pablo, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Este es uno de esos versículos que yo le decía que son difíciles de explicar o de entender. Porque Pablo siempre habla de la unidad de la iglesia, él es un defensor de la unidad de la iglesia, pero ahora dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Está diciendo que es necesario que haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Lo que está diciendo acá Pablo es, hay una realidad, que en la iglesia van a entrar personas no convertidas, personas que no nacieron de nuevo, pero que se van a disfrazar, que van a parecer hermanos, pero que no lo son. Esas personas van a traer sus falsas enseñanzas, sus actitudes mundanas dentro de la iglesia. Y dice que
para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando habla de aprobados, quiere decir de hermanos que han tenido pruebas, han sufrido pruebas, han pasado por pruebas, las pruebas dadas por Dios, y han, salido aprobados por Dios. Quiere decir que han superado esas pruebas y han madurado en su fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que es necesario que haya divisiones y que se manifiesten aquellas personas que son verdadera iglesia y aquellos que no son verdadera iglesia. Y la vara que separa unos de otros es la palabra de Dios. Entonces, la unidad es algo importante y Pablo dice tenemos que luchar por la unidad. En Efesios, capítulo 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo era un defensor de la unidad, pero esa unidad no podía depender de que se bajara el nivel de la verdad. La verdad es intocable. Entonces, es la palabra de Dios la que separa los verdaderos de los falsos. Si la palabra de Dios tiene que ser disminuida en su verdad, entonces no hay unidad posible. Entonces es necesario que en ese sentido haya disensiones, para que se vea quiénes son los verdaderos, los aprobados. ¿Entienden? ¿Sí? Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Está haciendo alusión a las reuniones que se conocen como fiestas de amor o ágapes. En la iglesia primitiva, esto era muy común. A ver, fíjate, Hechos 2:46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa era la idea de estas reuniones. Eran reuniones, hoy las conoceríamos como a la canasta. La iglesia se reunía, cada uno traía algo y lo ponían en común. Esta era una práctica que se hacía a veces incluso durante los días de semana, incluso en Jerusalén se hacían todos los días. Fiestas, o sea, se llamaban fiestas, pero eran reuniones donde todos traían la comida y comían juntos. Y por ejemplo, leemos en el capítulo 6 de Hechos que se separaron a 7 hombres, ¿no? Como diáconos para que sirvieran las mesas, ya que había problemas con las viudas, la viuda de los griegos. Bueno, era común entonces que la iglesia se reuniera para comer, para alimentar a los más pobres. Esto era una práctica común. Los domingos no eran feriados, como nosotros tenemos. Los domingos era un día laboral como cualquiera. Cuando se reunía la iglesia, los trabajadores, pensemos que en Corintio había, trabajadores portuarios, había obreros, había muchísimos esclavos, y había algunas personas acomodadas, ricas. Cuando se reunía la iglesia, los que eran ricos tenían la comida, sus sirvientes se las preparaban, el dueño de casa era una persona acomodada, tenía sus buenos manjares, y siendo que, como leemos, ¿no? Compartían comida juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso pasaba en Jerusalén. En Corinto no pasaba eso. Parecería ser que no se esperaban los unos a los otros. Los ricos no esperaban a aquellos que venían cansados, no tenían tiempo para preparar nada,
Tal vez la única comida decente que comían era esa que esperaban comer con los hermanos ese domingo. Pero llegaban tarde, encontraban que ya habían empezado, que habían comido, que no les dejaban nada. Encontraban inclusive que algunos de esos estaban hasta borrachos, para decir, que algunos se embriagaban. Entonces, este cuadro que se encontraba no tenía nada que ver con una fiesta de amor. Era cualquier cosa menos amor eso. Al contrario, era una fiesta donde se ponía bien en claro las diferentes clases sociales, donde no se compartía con el otro. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Comía tanto y bebía tanto hasta embriagarse. Fíjate, y otro pasaba hambre. Eso sucedía en la fiesta de amor. Pablo dice, después de eso, entonces, partían el pan y bebían la copa. No tiene nada que ver eso con la cena del Señor, dice Pablo. Esto es cualquier cosa menos la cena del Señor. No hay amor. Cada uno mira por sí mismo, nunca mira por el otro. Y Pablo los reta, dice, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Está diciendo, ¿por qué no se quedan en sus casas para hacer eso? O si no, por lo menos coman en sus casas y después vengan. Porque la idea no es venir a llenarse la panza, sino a compartir y a brindar amor. Como tampoco hoy día, tampoco es la idea de venir a recibir y esperar que, que las cosas sean a mi manera, a mi gusto, sino que la idea es que en la iglesia la reunión sea para brindar el amor al otro. Para venir así, quédate en tu casa, dice Pablo. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estos hermanos ricos, que eran la minoría, estaban menospreciando la iglesia de Dios. Estamos viendo, tenemos que ver desde la perspectiva divina, la iglesia de Dios. No son personas. Ellos podían ver, son esclavos, son obreros, son personas por las que Cristo murió. Entonces, no tenían la visión que debían tener. Estaban menospreciando a la iglesia de Dios. Estaban avergonzando a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Dice Pablo. ¿Qué os diré? Quiere decir, no tengo palabras. Estoy tan asombrado que no tengo palabras para describir lo que están haciendo. Vemos que Pablo está censurando muchísimas cosas. ¿Os alabaré? No. En esto no os alabo. Y ahora Pablo entonces pasa a enseñarles cómo debe ser la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ya les había enseñado esto, pero no lo habían recibido. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto lo había recibido del Señor. Lo cual indica que puede ser que Pablo lo haya recibido directamente del Señor en una revelación. O que lo haya recibido de otro apóstol, lo cual también era del Señor. Ustedes se acuerdan que en el libro de Gálatas se nos cuenta que él estuvo 15 días con Pedro. Tal vez en estos 15 días Pedro
le habló de cómo debía celebrarse la Cena del Señor. Sea que lo recibió directo del Señor o lo recibió de un apóstol, la fuente es la misma, es el Señor. Algunos entienden que como Pablo viajaba con Lucas, y si vos lees esta fórmula que dice Pablo sobre la Cena del Señor y lees el Evangelio de Lucas, vas a ver que hay bastante concordancia. Entonces puede ser que sea Lucas el que le haya transmitido esto a Pablo. Bueno, sea como sea la fuente, en definitiva es algo que recibió del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entendemos claramente que el foco de todo, el centro de todo es el Señor. El Señor y su sacrificio, la obra que Él hizo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, fíjate que el fondo donde se desarrolló esto es la entrega de la traición de Judas, y el complot de los judíos contra el Señor Jesús. Pablo se centra en eso, o sea, pone como fondo el Señor Jesús, mientras Él estaba instituyendo la Cena del Señor, Judas lo estaba traicionando y haciendo complot con los judíos. Cuando leemos los evangelios, el fondo es, la cena de la Pascua, el fondo inmediato, y el fondo, digamos, el trasfondo más lejano sería, lo que vendría al siguiente, ¿no? La cruz, y el Getsemaní, la cruz. Pero acá se habla de que fue entregado, la noche en que fue entregado. Tenemos que entender, entonces, que cuando se celebró esto, el Señor estaba, llevando adelante este momento tan sublime, esta enseñanza tan profunda a la Iglesia, en un trasfondo realmente dramático, horrible, de traición, de complot, de muerte, de agonía. Por eso tiene mucha seriedad este momento. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y ahora Pablo es muy cuidadoso como él encadena los hechos. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, con qué detalle, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él estaba con sus 11 discípulos y claramente esos discípulos entendían que se trataba de un simbolismo. El Señor Jesús estaba ahí, en el cuerpo presente. Él estaba ahí y tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Nunca se puede entender que ese pan se transforma, como dicen los católicos, en el cuerpo de Cristo. Nació como un símbolo, y hoy día sigue siendo un símbolo. Mi cuerpo que por vosotros es partido. La Reina Valera dice que por vosotros es partido, pero nosotros sabemos que el cuerpo del Señor Jesús no fue partido. El pan fue partido, pero el cuerpo no. La Biblia de las Américas, ¿cómo dice? No tenés. Dice: este es mi cuerpo que es para vosotros. La NBI: este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. La Nueva Traducción Viviente: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Entonces, tal vez no es muy feliz la traducción de la Reina Valera. El cuerpo del Señor no fue partido, fue entregado. El que fue partido fue el pan. Creo que ahí hay como también, no sé si un juego de palabras, pero como dice que
esa noche el Señor fue entregado por Judas. Tenés razón. Y así mismo Jesús fue entregado. O sea, se entregó a sí mismo. Entregado, sí, es verdad. Eso que el Señor estaba diciendo, que su cuerpo era entregado a la cruz, obviamente, nosotros lo sabemos, ¿no? El Señor iba a morir por nuestros pecados, iba a morir por todos aquellos que creyeran en Él. Dice Romanos 5:7. ¿Alguien dijo? No, la Biblia de las Américas dice, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Que es para vosotros. Claro. Sí, en el sentido de entregar. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Haced esto en memoria de mí. Entonces, el Señor está hablando del futuro. Él dice que está dando una orden. Está diciendo que se repita esto, haced esto en memoria de mí, para recordar su muerte. Pero la idea no es que nosotros la recordemos con tristeza, que la recordemos como una pérdida, sino con gozo, con regocijo y con esperanza, con gratitud. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Asimismo, porque tomó la copa con el mismo sentido que tomó el pan, como un símbolo. Ahora, después de haber cenado, quiere decir después de haber comido el pan. Después de haber comido el pan, tomó la copa. Y es muy significativo que hable de copa y que no hable del fruto de la vid, o que directamente que no mencione el vino, sino que copa. Está haciendo alusión, entonces, a la copa que debió beber el Señor Jesús. El Señor Jesús bebió la copa de la ira. En Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, y ustedes saben que oró una tercera vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Están haciendo alusión, esa copa es la copa de la ira. En el Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Isaías 51:17 dice, despierta, despierta, te levanta, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los cimientos. En lo que el Señor recibió voluntariamente en la cruz fue la ira de Dios que merecíamos nosotros. Ahora dice que esta sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, simboliza el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que ya había hablado, profetizado Jeremías. Vamos a leer Jeremías 31:31, buscalo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto que anunciaba el profeta Jeremías y que fue cumplido por el Señor Jesús. Se habla de nuevo pacto porque estaba el viejo pacto y Jeremías dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Vamos a Éxodo 24. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que... Me falta algo. ¿Haremos todas las cosas? Que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fíjense que fue el primer pacto, también se roció con sangre, pero con sangre de animal. ¿Y qué pasó con ese pacto? Bueno, lo dice Jeremías. El pueblo lo invalidó al momento. El Señor Jesús selló un nuevo pacto con su propia sangre. Cuando hablamos de pacto no estamos hablando de, bueno, como lo que hoy entendemos, ¿no? Dos personas iguales que se ponen de acuerdo y sellan ese acuerdo. No es así. El pacto, cuando hablamos del pacto de Dios, es un pacto unilateral, donde Dios es el que determina y el hombre recibe. Así es la cosa. Entonces, cuando bebemos de la copa, eso indica que nosotros somos parte de ese pacto. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Acá tenemos entonces ese mandamiento. Esto es algo que tenemos que hacer. Y es en memoria del Señor. Debemos hacerlo recordando, la idea es recordando al Señor, recordando lo que Él hizo, recordando su obra. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. No se nos habla de cuándo hay que hacer esto. Se dice que hay que hacerlo, se da la idea de que hay que hacerlo a menudo, pero no tenemos una ordenanza o un mandamiento de hacerlo cada tantos días. Entonces, algunas congregaciones lo hacen cada 3 meses, otras cada mes, otras, como nosotros, cada semana, otras cada Viernes Santo. Entonces, el hecho, el mandamiento está dado, el Señor dice que debemos hacerlo recordándolo, y hasta que Él venga. Va a haber un momento ya donde no tengamos que recordar más, pero ahora sí lo tenemos que recordar hasta que Él venga. Lo que nos muestra esto, que hay un sentido en que miramos hacia atrás, vemos lo que Él hizo, miramos hacia adelante esperando su venida. En Mateo dice que él mismo dice que no la beberá más a este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre, mirando hacia adelante. Pero también Pablo dice, miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y también tenemos que mirar
hacia adentro. Ahora tenemos que darnos cuenta de que esto es muy importante, porque el Señor Jesús no nos dejó una serie de ritos y cosas que debemos repetir, nunca hizo eso. Ahora, si el Señor instituyó la cena del Señor y nos dice que lo repitamos, que lo hagamos en su memoria, bueno, es porque es muy importante. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Esto es algo muy importante para el Señor y es muy importante para la iglesia. Tenemos que darnos cuenta de esa importancia. Cuando hablamos de reverencia, no estamos hablando de poner cara triste, sino estamos hablando de un corazón reverente, ¿no? De un corazón que debe venir con el respeto debido a celebrar esto. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Te das cuenta que esto es serio? Y la seriedad se marca con esto que está diciendo Pablo. Es muy profundo lo que está diciendo, muy grave. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente. La copa es del Señor. El pan y la copa son del Señor. Quiere decir que nosotros cuando participamos de la cena somos sus invitados. Es su copa, es su pan. El que lo haga indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo es eso de participar indignamente? En un sentido, nadie es digno de participar de la cena del Señor. Pero el Señor justamente se entregó por nosotros. Y nosotros somos indignos, pero Él es digno. Y Él, por Él, por sus méritos de que nosotros podemos participar de la cena dignamente, por sus méritos. Entonces, la iglesia puede participar de la cena del Señor. ¿Pero qué quiere decir con indigno? Bueno, hay muchísimas respuestas a esto. Algunas que nos muestra el texto, otras que no nos muestra, pero que tienen que ver. Podemos decir que toda actitud, todo pensamiento que va en contra de la cruz de Cristo es participar indignamente. Entonces, cuando vemos a los corintios que se abalanzaban sobre la comida y se olvidaban de sus hermanos, podemos decir que eso fuera una actitud indigna. Cuando nos presentamos delante del Señor, ¿no? Porque esta es la cena del Señor, sin ningún tipo de arrepentimiento, es una manera indigna de participar en la cena. Cuando participamos de la cena con frivolidad, cuando participamos de la cena como si fuera un rito que hay que repetir, son maneras indignas de presentarnos delante del Señor. Cuando menospreciamos al hermano, son maneras indignas. Ahora, es muy serio lo que dice. Será culpado de la sangre del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque si se nos está llamando la atención en esto, se nos está llamando con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El arrepentimiento. Si nosotros hemos participado mal de la cena del Señor, así como participaron mal los corintios, Pablo lo está diciendo para que se arrepientan. Pero si no hay arrepentimiento, entonces somos contados con aquellos que llevaron al Señor a la cruz. Entonces, somos contados, somos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Se entiende? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No está diciendo, bueno, ustedes tienen que ser perfectos para presentarse delante para participar de la cena. Santos sin mancha. No está diciendo eso. Examínense, está diciendo. Examínense, pruébese cada uno para que puedan participar dignamente. ¿Cómo estoy yo participando de esta cena? Ahora, no está diciendo, pruébese cada uno a sí mismo y no beba el pan y la copa. No, está diciendo,
coma así del pan y beba así de la copa. O sea, la cena del Señor está invitando. Invita a que vengan a participar. No está excluyendo, pero tenés que venir con el espíritu reverente. El catecismo de Heidelberg, me gusta lo que dice. Aquellos que no estén contentos consigo mismos a causa de sus pecados y que sin embargo confían que sus pecados les son perdonados y que la flaqueza que todavía queda en ellos es cubierto por la pasión y muerte de Cristo, y que también desean más y más ser fortalecidos en su fe y corregir su vida. Eso sí están invitados. Personas tan limitados como vos y yo, pero que sabemos que en Cristo tenemos. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra esperanza. Yo no soy perfecto, Cristo es perfecto y Él me salvó. Ahora, pero los hipócritas e impenitentes comen y beben juicio para sí. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Pregúntate a vos mismo, hacete preguntas. ¿Cómo estoy apreciando a mi hermano? ¿Cómo vengo a la mesa del Señor? Si vengo con pecado y no me arrepiento, examinate. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. El que come y bebe indignamente, el que no se examina, el que viene con soberbia, el que viene con hipocresía, el que viene con frivolidad, come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. No dice la sangre del Señor. Por eso hay dos tendencias entre los comentaristas. Algunos hablan de que cuando dice el cuerpo está hablando del cuerpo de Cristo, el cuerpo que se entregó a sí mismo, al Señor. Está menospreciando el sacrificio de Cristo. Otros entienden que al no mencionar la sangre está hablando del cuerpo de Cristo en el sentido de iglesia. Está menospreciando, como hacían los hermanos o los miembros ricos de la congregación de Corintios, menospreciando al hermano. Y el que hace eso, el que menosprecia a aquel por el cual el Señor Jesús murió, tampoco discierne el cuerpo del Señor. Sea uno, sea otro, los dos son valederos. Yo creo que los dos sentidos son correctos. Juicio come y bebe para sí. Juicio. Ahora le está hablando a los creyentes. Y cuando habla de juicio, no está hablando de condenación. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Está hablando de disciplina. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Realmente es grave esto, ¿no? Realmente está hablando de algo serio. La participar de la cena del Señor no es algo liviano. Tenés que tener discernimiento, eso está diciendo. A ver, ¿es pan y es vino? ¿Sí o no? ¿Es solo pan y solo vino? El pan es harina, agua, aceite, sal y levadura. Es pan y vino, pero es algo más. Es un símbolo muy profundo para los cristianos. Para el mundo es fácil entender esto, porque si vos te parás en una plaza, en la plaza del centro, y agarrás la bandera argentina y la quemás, ¿qué va a hacer la gente? Te van a linchar, porque estás
¿Quemando un trapo? No, porque estás quemando un símbolo. Ese trapo simboliza la nación argentina, simboliza, no sé, los muertos de Malvinas, simboliza la historia de la Argentina, simboliza tantas cosas. Es mucho más que un trapo. Bueno, eso, para nosotros el pan y el vino es mucho más que pan y vino, siendo pan y vino. ¿Se entiende? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo le está diciendo, ¿no se dan cuenta de que hay muchos enfermos y muchas personas que están débiles de salud y hay muchos han muerto? ¿Les parece casualidad? Tiene que ver con esto, dice. Y voy a decir, ¿qué está diciendo? Está hablando de comer el pan y comer y beber el vino. Y lo que te está diciendo Pablo es, mirá, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vos no discernís el cuerpo de Cristo, no discernís el sacrificio de Cristo, siendo un creyente, no discernís el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bueno, el Señor va a hacer lo necesario para que eso ocurra. El Señor te va a poner en pruebas para que vos madures. Y si es necesario, el Señor te va a cortar del cuerpo, si eso provoca daño al cuerpo. El Señor hace lo necesario para presentar a su iglesia santa, pura y sin mancha. Entonces sí, el Señor te va a pasar por pruebas y te va a someter a enfermedad, te va a someter con el propósito de que vos entiendas su obra, para que vos entiendas el cuerpo de Cristo. Porque de eso te habla toda la Escritura. No es acá solamente, te dice que es necesario que vos pases por diversas pruebas y que no es extraño que pases por diversas pruebas, para que vos crezcas en la fe. La prueba de tu fe produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado, dice Romanos 5. Entonces sí, el Señor, para que vos disciernas el cuerpo de Cristo, esto quiere decir para que vos te des cuenta de la magnitud de su sacrificio, de lo que significa su sacrificio, y para que vos entiendas el valor de tus hermanos, sí que va a pasar por pruebas. Y vas a pasar por enfermedades tal vez, lo que no quiere decir que todos los que están enfermos están bajo el juicio de Dios. Pero algunos sí. El juicio como disciplina. Porque nosotros no vamos a hacer el juicio porque el Señor pagó por nosotros. ¿Sí? Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hebreos, capítulo 12, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y en el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Así que examinate. Y Santiago dice, Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, el duro trato del Señor tiene como propósito nuestro bien, nuestro crecimiento, nuestra fortaleza espiritual, para que nosotros podamos entender su obra y que podamos entender el cuerpo de Cristo.
Así que, hermanos míos, termina diciendo, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. La idea entonces son reuniones de amor. La reunión de la iglesia tiene que ser una reunión de amor, una reunión donde el Señor es glorificado y donde los hermanos son glorificados y los hermanos son edificados, bendecidos. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La idea de Pablo era ir a Corintios. Dice en el versículo, en capítulo 16, versículos 5 y 6, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y así termina entonces este capítulo 11. ¿Qué te parece? A ver.